Grabando. Empiezas, compañera. Muy buenas tardes, profesora. Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy tenemos planteado este tema que vamos a abordar, un análisis jurídico-filosófico acerca de la minería ilegal en el departamento de Madre de Dios. Y bueno, vamos a partir de una aproximación desde las teorías de Pareto, Nozick y Rawls, como parte del curso de Filosofía del Derecho. Nuestro grupo se compone por cuatro integrantes. Primero está Hans Arnold Cóndor Rodríguez, Johnny Germán Barbosa Goicochea, Luis Homero Ruiz Ocampo, perdón, y bueno, mi persona, Elizabeth Melina Espinosa Cabrera. Para comenzar, vamos a dar una pequeña introducción acerca de la problemática que se encuentra experimentando el Departamento Madre de Dios debido a la constante minería, actividad minera, pero en este caso ilegal, ¿no? Todos sabemos que en este departamento se tiene la fiebre del oro y bueno, es un problema que es complejo, que también afecta al medio ambiente, tiene consecuencias sociales, económicas y bueno, por lo tanto culturales, ¿no? Sobre todo con las comunidades nativas de aquel lugar y por lo tanto se requiere un análisis multidisciplinario y bueno, es necesario que nosotros abordemos desde esta perspectiva teórica de estos tres autores esta problemática para tener otra visión, ¿no? Acerca de este problema. Y bueno, en este caso vamos a abordar las teorías del óptimo de Pareto, el liberalismo de Nozick y la estrategia Maximin de Rawls. Muy bien, en resumen, vamos a realizar un análisis jurídico-filosófico del caso de la minería ilegal en la región de Madre de Dios. Y bueno, abordando las tres teorías que les comentamos, debido a que nos encontramos en una situación crítica en este departamento, debido a que se ha visto un impacto devastador debido a la extracción del oro y por la deforestación de más de 50.000 hectáreas, ¿no? Del bosque tropical. Se ha perdido muchas áreas verdes y también junto a ello diferentes especies se han puesto en peligro. Y bueno, por lo tanto es importante abordar este tema, ¿no? Aparte que perjudica a ciertos grupos humanos, comunidades indígenas, ¿no? Como las de Tacana, Eseja y también Matsiquenca, ¿no? Bien, voy a dar un pequeño contexto de la organización de la exposición que vamos a tener con mis compañeros. Primero vamos a dar una pequeña descripción del caso, como ya se las comenté. Luego vamos a abordar el análisis del caso desde la teoría del óptimo de Pareto, un análisis del liberalismo de Nozick desde la perspectiva de Nozick en tercer lugar. En cuarto lugar, vamos a aplicar la estrategia de Maximin de Rawls. Y por último, vamos a dar unas conclusiones y unas recomendaciones. Doy el paso a mi siguiente compañero para continuar con la exposición. Ok. Eh, Muchas gracias, compañera, por la introducción y por la presentación de este trabajo, ¿no? Que estamos haciendo de manera grupal, ya que es un trabajo que nos va a ayudar bastante, ¿no? Y gracias a esto es lo que nosotros hemos podido optimizar y aprender, ¿no? De lo que se va a tocar el tema de hoy. Bueno, como es un trabajo grupal, me tocó, ¿no? En este caso, ¿no? Analizar la teoría del óptimo de Pareto, ¿no? Aplicado al caso propuesto, ¿no? Que acaba de dar la compañera de la minería ilegal en Madre de Dios. Pero primero vamos a eh, aplicar, ¿no? Un poco de teoría, ¿no? Para poder entender qué es el óptimo de Pareto, ¿no? En términos, digamos, ¿no? Simples, ¿no? Es decir, ¿no? Que se mejora la situación del bienestar al de menos de una persona sin empeorar simultáneamente el bienestar de otra, ¿no? Aquí podemos analizar, ¿no? Que la minería ilegal había generado, ¿no? Beneficios económicos inmediatos, ¿no? Para los mineros informales. Pero cuando se estableció esta asignación de estos recursos, ¿no? Que era eficiente, ¿no? Cuando se podía mejorar la situación, ¿no? De un individuo. En este caso, ahondando, ¿no? La minería ilegal de Madre de Dios, aquí podemos ver sin múltiples ineficiencias, ¿no?
en la asignación de estos recursos y derechos, ¿no? El cual al estado actual se presentó claras ineficiencias de Pareto, ¿no? La minería ilegal en Madre de Dios generaba beneficios económicos inmediatos, ¿no? Como lo acabo de decir hace un momento, ¿no? Pero estos montos eran aproximadamente, según la investigación, de 2.000 millones a 3.000 millones, ¿no? Entonces, esto significaba los salarios superiores, ¿no? Hablando anualmente. Y esto hacía que las comunidades experimenten pérdidas directas por la degradación ya de sus territorios, ¿no? Porque tenemos que entender que cuando la minería ilegal se ponían a explotar en un sitio de las comunidades, ¿no? En este caso indígenas, lo que hacía era degradar de alguna forma su territorio, ¿no? Ahí afectaba, ¿no? El tema de la contaminación, que era uno de las fuentes de agua, por ejemplo, ¿no? Que es un servicio básico, ¿no? La afectación de sus actividades, de la pesca y la agricultura, ¿no? La contaminación de mercurio, ¿no? Que ha sido un problema general, ¿no? Que a la comunidad que estaba, a sus aledaños ahí, ¿no? Lo que afectaba, ¿no? Y especialmente eso eran las mujeres y niños, ¿no? Aquí había ya un costo sanitario, ¿no? Que era ya responsabilidad de la minería en ese momento, ¿no? Ahora, el Estado peruano siempre se ha enfrentado, ¿no? Justo a estos costos significativos, ¿no? Por la pérdida de estos servicios de ecosistema, ¿no? Ahí podríamos abondar ahí la gradación de las áreas verdes, ¿no? Ahí tenía que entrar el Estado para ver cuáles eran las áreas verdes naturales protegidas, ¿no? Y cómo ver que haya la interdicción para que puedas ver, ¿no? Entre la minería y el Estado, ¿no? Entonces, aquí investigando, ¿no? El trabajo, pudimos ver las mejoras y propuestas de base del análisis, ¿no? Como podemos decir, ¿no? Que aquí tenía que haber ya la formalización de la minería artesanal, que podría, ¿no? Mantener los beneficios económicos de los mineros, mientras esto se reducían, ¿no? Los impactos ambientales mediante las tecnologías limpias y controladas, ¿no? Regulatorios. También podemos afirmar, ¿no? Que la implementación de un sistema de compensación de servicios se podría generar, ¿no? Unos ingresos alternativos, ¿no? Para las comunidades indígenas, para que no estén siempre pensando, ¿no? Que tienen que estar siempre en la minería y más que todo en la minería ilegal, ¿no? La informal. ¿No? Entonces, esto nos ayudó, ¿no? Que el desarrollo de actividades económicas alternativas, como lo decía, ¿no? El ecoturismo y la recolección sostenible de productos forestales no maderables, porque podría generar, ¿no? Un ingreso de alguna manera para compensar, ¿no? A la minería, es que esto sí era ya sin los costos ambientales asociados. Eso sería con mi parte, compañero, para no agrandar más la exposición. Pasa a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Sí, siguiente compañero, el que va a abordar el liberalismo de Nozick aplicado al caso de la minería ilegal en Madre de Dios. Le damos el pase. Sí, eh, eh, Parece que nuestro compañero está teniendo problemas con la conexión, pero bueno, igual nos ha ayudado a desarrollar cada una de las perspectivas también. Y bueno, si es que no se conecta en breve, bueno, procederé a dar el análisis, ¿no? Respectivo. Bueno, según la perspectiva de Nozick, aplicado a este caso de la minería ilegal, eh, él plantea una teoría de la justicia que está basada en los derechos de propiedad y la justicia, ¿no? Él tiene un enfoque libertario, ¿no?
y por lo tanto él hace énfasis en que las adquisiciones deben de ser justas, ¿no? Y las transferencias deben ser voluntarias. Por lo tanto, debe haber cierta justicia en este procedimiento, ¿no? De la adquisición de propiedades, ¿no? Y bueno, esto debe hacer que las situaciones no empeoren para ciertos grupos, ¿no? Y en este caso se ve claramente que hay grupos perjudicados, ¿no? Y bueno, según Nozick, no estaría tan del lado de la apropiación injusta, que en este caso vendrían a tener los mineros ilegales por los recursos del Estado peruano, ¿no? Eh, por lo que en el contexto que se vive en la Amazonía, este principio de liberalismo eh, político de Nozick se plantea ciertas cuestiones, ¿no? Sobre cómo debería de ser la apropiación, ¿no? De los terrenos. En este caso, estos terrenos pertenecen a las comunidades nativas, ¿no? Y vendría a entrar un conflicto a tallar allí, ¿no? Los terrenos deberían de ser adquiridos basados en el principio de la justicia, ¿no? Nos sí reconoce también que cuando los principios de justicia en la adquisición y transferencia han sido violados, es necesario aplicar una rectificación y por lo tanto es muy importante la intervención del Estado, ¿no? Para NOSIC, el Estado tendría que intervenir en el cuidado de la propiedad de esta comunidad, ¿no? De las comunidades que viven allí, empoderarlas. Y bueno, se ve una injusticia en la apropiación de los territorios de Madre de Dios, ¿no? Por lo tanto, se requieren medidas correctivas que restauren los derechos legítimos de las comunidades indígenas, ¿no? Como lo vemos aquí en pantalla. Y bueno, ¿cómo se podría hacer? Por medio de una titulación definitiva de los territorios ancestrales, declararlos patrimonio de la humanidad de repente, ¿no? Y bueno, reparar, proteger, ¿no? De daños ambientales y sociales estos ecosistemas y también estas áreas, ¿no? Y por lo tanto también establecer mecanismos que eh, aseguren el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades para cualquier otra actividad que se realice a futuro, ¿no? Ya sea minería, agricultura o de repente turismo, ¿no? Bien, doy el pase a mi siguiente compañero. Él nos va a hablar acerca de la estrategia de Maximin, de Rawls. Buenas tardes. Sí, a mí me toca lo que es el análisis de la calidad de vida en la sociedad peruana, aplicando la estrategia de Maximín del Raus a nuestro caso propuesto, ¿no? Entendamos un poco qué es la estrategia de Maximín. John Rawls propone una teoría de la justicia que prioriza el bienestar de los miembros menos favorecidos de la sociedad a través de la estrategia de Maximín. Esta aproximación resulta particularmente relevante para analizar esta situación en Madre de Dios en específico, donde las comunidades indígenas y sectores más pobres enfrentan mayores costos de minería ilegal. Maximín entiende al caso propuesto 5 puntos muy claves, que es identificación de menos favorecidos, la aplicación de su propia estrategia, inversión de capacidades básicas, participación democrática y representación, y consideraciones integracionales. En lo que es identificación de menos favorecidos, en el contexto de Madre de Dios, los menos favorecidos incluyen principalmente las comunidades indígenas, los trabajadores mineros, informales sin acceso a protección social y las poblaciones rurales que dependen de recursos naturales para su subsistencia, ¿no? En estos grupos se enfrentan múltiples desventajas estructurales que limitan su capacidad de participación. Los trabajadores mineros informales, aunque obtienen ingresos superiores al promedio, es cierto, regional, carecen de protección social, seguro social, condiciones favorables, seguras. Su exposición al mercurio, el polvo y otros contaminantes genera un costo de salud a largo plazo que no son compensados por los ingresos actuales que tienen. Aplicando la estrategia de Maximin, la estrategia de Raúl sugiere que las políticas públicas deben maximizar la posición de los menos favorecidos. En el caso Madre de Dios, estas implicancias propone soluciones
que mejoren la situación de las comunidades indígenas y los trabajadores más vulnerables, incluso si se requiere limitar ciertos beneficios para otros grupos. La política de Maximix podría incluir la implementación de programas de desarrollo alternativo y que proporcionen ingresos sostenibles para las comunidades indígenas a través de actividades compatibles como la conservación ambiental. La expresión internacional sugiere también que programas como el manejo de forestal comunitario, la agricultura sostenible y el ecoturismo puedan generar ingresos comparables a la minería sin los costos ambientales asociados. Una inversión en capacidades básicas sería que Raúl se enfatiza la importancia de asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a las capacidades necesarias para participar como miembros plenos de la sociedad. En Madre de Dios, esto se requiere inversiones significativas tanto en educación, salud e infraestructura, ¿no? Que históricamente han sido insuficientes para toda la sociedad. Con una participación democrática y representativa, se entiende de que es importante enfatizar que todos los ciudadanos tengan oportunidades efectivas de participación política. Las comunidades indígenas han sido históricamente marginadas en los procesos de toma de decisiones que afectan sus territorios y modos de vida. Su calidad de vida ha sido muy plenamente mesmada. La implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada, reconocida por un convenio del 166 de la OIT, es fundamental para asegurar que las comunidades indígenas tengan voz efectiva en las decisiones sobre actividades extractivas. Sin embargo, la aplicación de la práctica en ese derecho enfrenta desafíos significativos, incluyendo la falta de capacidades técnicas y la ausencia de mecanismos efectivos para la participación. Teniendo en consideración la contaminación por mercurio tiene efectos acumulativos a largo plazo que afectarán la energía, la salud de las poblaciones locales durante décadas. La degradación de ecosistemas únicos representa una pérdida irreversible del patrimonio natural que limitarían las opciones de desarrollo futuro para las comunidades locales. La estrategia de Maximin, que es integrar racionalmente, requerirá la implementación de políticas que aseguren que los beneficios del desarrollo actual no comprometan las oportunidades de las generaciones futuras. Esto incluye la adopción de tecnologías limpias, la restauración de ecosistemas degradados y la creación de fondos de desarrollo sostenibles que proporcionen recursos para la transición hacia un ecosistema post-extractivo. Eso sería todo. Le doy pase a mi compañera para que pueda adoptar algunas conclusiones generales que hemos optado a llegar. Muchas gracias, compañero. Bueno, no sé si de repente el compañero Hans nos quiere apoyar con decir las conclusiones. Le doy pase. Bueno, finalizando la exposición, vamos a dar las conclusiones, 3 puntos. La perspectiva paretiana identifica las claras ineficiencias en la asignación actual de los recursos y derechos, sugiriendo oportunidades para mejoras que podrían beneficiar a todos los actores involucrados. Sin embargo, esas mejoras requieren marcos institucionales sólidos y mecanismos efectivos de compensación que actualmente no existen. El enfoque nociviano ilumina las violaciones sistemáticas de derechos de propiedad que caracterizan la situación actual, particularmente respecto a los territorios ancestrales de comunidades indígenas. La ratificación de estas injusticias históricas es prerequisito para cualquier solución legítima y sostenible. La estrategia de Maximil Rals proporciona un marco normativo para priorizar el bienestar de los grupos más vulnerables, particularmente las comunidades indígenas y los trabajadores informales, que actualmente soportan los mayores costos de la minería ilegal. Muy bien, muchas gracias, compañero. Y bueno, para terminar, vamos a dar algunas recomendaciones, partiendo de que en Madre de Dios se vive una crisis, no solamente social, sino que también ambiental, ¿no? Y por lo tanto requerimos una respuesta integral que pueda emplear diferentes enfoques, ¿no? Y que, bueno, ya no se basen tanto en lo tradicional, sino que se generen nuevas perspectivas. ¿No? A partir de estas propuestas teóricas, conceptuales, se puede abordar este problema desde diferentes perspectivas, ¿no? Que es justamente lo que estamos haciendo desde el punto de vista teórico. Y bueno, la implementación, que se implementen estas perspectivas de manera exitosa, requiere mucha voluntad política,
¿no? El compromiso político y también el uso de recursos adecuado y también que se tomen en cuenta actores, ¿no? Actores de esas comunidades que se involucre a ellos en la toma de decisiones y participen efectivamente, ¿no? Este caso tiene que ser abordado con un punto de vista viéndolo a largo plazo, ¿no? No se van a ver resultados ahora mismo, pero a largo plazo de repente se pueden generar ciertos resultados, ¿no? Eh, es un desafío, claro está, sin embargo, es algo que es necesario, ¿no? Es necesario abordar, porque ya hemos visto cuáles son las consecuencias que hay, ¿no? Tanto para nuestro medio ambiente como para los diferentes grupos humanos que componen este espacio, ¿no? Y bueno, por último, esta crisis no solamente es de una región o de un departamento, también es de todo el Perú, ¿no? Ya sabemos que inclusive a nivel internacional la Amazonía peruana juega un rol fundamental, ¿no? Prácticamente es el pulmón del planeta, ¿no? Mantiene esta estabilidad a nivel global y es importante, por lo tanto, abordar ese tipo de temas. Inclusive podemos emplear ayuda internacional, ¿no? Siempre y cuando no perdamos nuestra soberanía. Bien, eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por la atención y bueno, hasta luego. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, compañero, ¿no? Hasta Por cada luego. una que dio Gracias. su exposición, ¿no? Y que nos vemos a la próxima, el próximo trabajo. Voy a dejar de compartir, dejar de grabar.